Gracias. Lo primero, colegas, es que tengan sobre su escritorio, su mesa, un papel y un lápiz para dedicarnos un minuto y medio a responder este sondeo alrededor del tema que nos trae hoy a colación. Tenemos ahí 10 elementos o componentes de nuestra actividad rutinaria: las didácticas, los fines, los objetivos, las áreas, el cerebro, el entorno, las competencias, la formación valorativa, la evaluación, los estándares de los estudiantes. Todos son temas propios de nuestra profesión. Hay 10 paréntesis para colocar un número de orden de acuerdo a la importancia que usted le asigne a estos temas, a estos asuntos pedagógicos. Y sobre la premisa de contestar lo siguiente, que está ahí en el texto. Para asegurar el éxito de los estudiantes, los docentes deben tener amplio conocimiento de qué. Y ahí tenemos las 10 opciones. Coloquen un número de orden, indicando lo más importante con 1 y lo menos importante con 10, de 1 a 10. Un minutico contando en el reloj, por favor. Bien, colegas. La idea es que miremos el resultado que hemos obtenido después de haber aplicado más de 2.400 veces esta misma pregunta a 2.400 educadores durante estos 10 años que hemos estado trabajando en seminarios y cursos. Eh, las respuestas, por lo general, nos han dado que el 92% de los educadores colocan el cerebro, lo colocan en un octavo lugar. Es decir, le dan mucha importancia, mucha preponderancia a los diferentes aspectos antes mencionados. Vámonos. Eh, a las didácticas, unos dicen es prioritario la formación valorativa, otros los estudiantes, y dejan de octavo, noveno, décimo el cerebro. Pues bien, ojalá después de esta charla podamos informarnos sobre una nueva visión del tema. En el centro tenemos un cerebro para preguntar a toda la comunidad educativa qué funciones desempeña este órgano, y de una vez damos las respuestas relacionadas con lo que la neurociencia informa alrededor de las funciones de este órgano, lo característico del mismo. En él se mueven las motivaciones, de él depende la atención. Allí se ubican los diferentes tipos de inteligencia. Allí están fenómenos como el bullying, el matoneo. Allí se encuentra la depresión. En el cerebro está la memoria. Allí se fijan los hábitos. Allí se generan las adicciones. Allí está la base de los afectos, de las emociones, de la disciplina o la indisciplina, si se quiere decir, de las habilidades de cada alumno, de si comprende o no comprende, de sus valores, de si lee o no.
Allí están los fenómenos de la abstracción, las destrezas, sus competencias. Allí se fijan las bases de los talentos. Allí se producen las afasias. Allí se genera la creatividad. Allí se producen hormonas. Allí está radicado el juego, la lúdica y la escritura. Entonces, tenemos que decir lo siguiente. Si nosotros le preguntamos a un profesor si puede perfectamente determinar que el cerebro es el objeto central de su trabajo pedagógico, por lo general el profesor nos dice dubitativamente o definitivamente nos dice no, o tal vez, o quién sabe. Aquí queremos insistir en lo siguiente. Si nos subimos a un avión, el piloto debe darnos confianza de que conoce su tablero de mando, su comando. El mecánico automotriz debe conocer el motor de su carro o de los carros en general. Los odontólogos, las cartas dentales. Los profesores conocemos el cerebro. Noam Chomsky, lingüista norteamericano, señala este pensamiento. Dice, la población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Esa es una afirmación relacionada con el analfabetismo que sufren los pueblos que no tienen buenos niveles educativos y que son fácilmente manipulables por la prensa, por los políticos, en fin. Me he tomado el atrevimiento de hacer una parodia de ese pensamiento de Chomsky y afirmo lo siguiente. El magisterio en general no sabe cómo funciona el cerebro. Y es peor, ni siquiera sabe que no lo sabe. Entonces, los maestros hemos venido dictando clases, enseñamos, cobramos y nos pensionamos y no ha pasado por nuestra mente que había que trabajar básicamente con el cerebro como el elemento central del cuerpo para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo un porcentaje mínimo, como lo vimos en la estadística, un 8%, estamos saliendo de ese marasmo, de ese paradigma, y tenemos a través de la lectura y a través de estudios superiores, tenemos la posibilidad de salir y empezar a saber que sabemos algo sobre el cerebro. Esto es porque fundamental, porque en el tema que nos trae hoy, que es precisamente los fundamentos neurológicos del hábito lector, se basa en principios de la neurociencia que señalan que las actividades que realizamos diariamente dejan siempre unos rastros en el cerebro. Yo les quiero demostrar mis habilidades musicales, al igual que aquel descabezado guitarrista que también debe tener habilidades en motrices. He tomado unas pequeñas clases, pero estoy empezando, de esta dulzaina. Escuchen mi primera interpretación. Bueno, ustedes excusan allí el atropello al instrumento y a la canción que se llama Cachipay, es una canción colombiana. Pero yo creo que dentro de unos 6 u 8 meses que tengamos otra webinar, ya les puedo interpretar mejor esto. ¿Qué está pasando en mi cerebro? Que aún no he repetido suficientemente esta actividad para yo hacerla de manera
eh, laxa, tranquila y bien. Allí yo tengo errores porque mis repeticiones y mis rastros cerebrales coordinados con la motricidad de mis dedos aún no coordinan suficientemente. Entonces, solo cuando ya tenga yo la destreza, la repetición de estas habilidades, podré dar un concierto, podría ser parte de una orquesta y pronto también crear canciones. No olviden este detalle. El profesor coral está aprendiendo y todavía comete errores. ¿Por qué? Por falta de repetición, por falta de práctica. Nosotros en la fundación queremos señalar que el proceso de la educación debe ser un constante repetir una serie de operaciones e instrumentos de conocimiento acordes con edades. Nosotros decimos aquí en este triangulito primero, los niños desde el preescolar, en la primaria, deben estar trabajando las nociones, las primeras nociones, los nombres de las cosas. Luego, unir las nociones y pasar a las proposiciones. Las proposiciones son enlaces de nociones. Luego de las proposiciones, seguir ya con enlaces proposicionales, con ideas que se juntan y podemos armar conceptos de tipo académico. Con esos conceptos entrelazados, desarrollamos lo que Piaget llamó el pensamiento formal, en donde tenemos operaciones como la inducción, la deducción, la transducción, para llegar posteriormente al pensamiento y a las operaciones de tipo precategorial, en donde ya argumentamos, derivamos, definimos y hacemos planteamientos propositivos. Esto es lo que deberíamos, como la flauta que acabo de tocar, deberíamos repetirlo en su adecuada etapa para lograr unas competencias a lo largo de toda la educación. Digamos que esta línea que nos muestra este recorrido nos indica que empezamos en preescolar y terminamos en grado 11. En Colombia es el fin del bachillerato. ¿Qué debemos encontrar al final del grado 11? Supuestamente, hipotéticamente, muchachos, chicas con un hábito lector ya consolidado, jóvenes que comprendan muy bien los textos de cualquier orden académico, literarios, científicos, informativos, que puedan escribir, expresarse fluidamente, con coherencia, con cohesión, que puedan escuchar una charla como de este tipo y extraer de allí ideas sintéticamente o que puedan exponer. En esa medida, nosotros decimos, hay que lograr competencias si desde tempranas etapas empezamos a desarrollar los aprendizajes, pero coherentes, coordinados, como los plantea el modelo que nosotros trabajamos, que es pedagogía conceptual. Lo mismo en el tema de la lectura. En esto de la lectura decimos que si cada año los muchachos leen siquiera 10 libros, en 12 años se habrán leído siquiera 120 libros, que sería algo muy importante, cualitativamente definitivo para el cerebro. Pero eso que requiere la repetición del acto de leer, la repetición de la actividad de ingresar alimento al cerebro mediante la lectura. Lo mismo ocurre con las operaciones intelectuales. En el preescolar, en la primaria, nosotros trabajamos, esta es una espiral que empieza en preescolar, en primaria y desarrolla la introyección, la proyección, la nominación y la comprensión como operaciones intelectuales, no aprendizajes ni de las flores, ni de los ríos, ni de las capitales, sino actividad mental para que en primaria, segundo, tercero de primaria, tengan la
codificación, puedan decodificar, puedan ejemplificar, proposicionalizar y a mediados de la primaria y ya iniciando el bachillerato puedan supraordinar, isoordinar, excluir, infraordinar y al final del bachillerato inducir, deducir, trasducir, identificar tesis, argumentar, derivar, definir, valorar, juzgar y optar. Es una figura que nos indica que se va desarrollando de abajo hacia arriba una práctica para que cuando lleguemos a grado 11 yo ya pueda tocar mejor esta flauta. El, el cerebro funciona y los expertos y los neurólogos y los psicoterapeutas nos han indicado en los siguientes datos. Cuando hay consumo, por ejemplo, de marihuana, se produce en el cerebro o al organismo se da un estado de relajación, de hilaridad, de ebriedad. Si se consume éxtasis, se produce euforia, se generan fantasías. Dicen los expertos que el consumo de la heroína produce sedación y relajación. Los que consumen el alcohol, pues ya como vicio, que produce desinhibición, alegría, o los fumadores que buscan a través de ese consumo relajamiento, tranquilidad, con la cocaína, excitación, euforia, con las anfetaminas se elimina la fatiga, se produce euforia también. Entonces, ¿qué estamos indicando allí con eso? Que en el cerebro estos elementos externos, lo llaman drogas, producen efectos psicoactivos que conducen a que las personas que las consumen obtengan placer y por lo mismo se habitúen. Atención a la palabra habituarse. ¿Por qué? Porque lo que produce placer, yo quiero repetirlo, yo quiero desarrollarlo hasta lograr la adicción. Ayer leí en la prensa que en Islandia tienen un plan educativo para abandonar, para buscar que los muchachos abandonen el alcohol y el tabaco. Y los cuatro factores que van a atender son, primero, los factores parentales, es decir, que haya cariño, que haya amor, que haya afectividad en los hogares. Dos, que se creen entornos agradables. Tres, que se estimulen los deportes, la música, el teatro, la danza, etcétera. Y cuatro, mostrar los efectos nocivos para la salud que producen estas drogas psicoactivas, tales como la cirrosis, el cáncer, el VIH, la esquizofrenia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esta necesidad de atender a la población escolar o la población adulta o la población adicta que ya está habituada? Porque la neurología nos enseña que hay un circuito de recompensa que parte de unos estímulos externos del cerebro, lo recibe, son llamados, son motivaciones que conducen al consumo y ese consumo producen dentro del cerebro hormonas de bienestar. Hormonas de bienestar. Entonces, cuando hay bienestar, vuelve esta figura, se produce un deseo de repetir y vuelve a darse todo el circuito de recompensa como está planteado allí. Allí es necesario mm, afrontar algo de mucha actualidad que tiene que ver, creo que con todos los países del mundo, y es la gran amenaza actual que constituyen los videojuegos. Los videojuegos también captan la atención al máximo. Eh, Les da a los muchachos
oportunidad de aceptar y desarrollar retos complejos. Les dan premios virtuales, estímulos verbales, se olvidan de la fatiga, se encuentran poseteados. Nosotros decimos poseteados porque están en un pozo en Colombia. Un pozo es un hoyo profundo y cuando un muchacho está metido en el juego, no hace caso de nadie, les dicen los mismos colegas, los mismos compañeros, está poseteado. Se pierde la noción del tiempo, se genera mucho placer, deseo de repetir y además se le atribuyen también a esos juegos mucha música y muchos ritmos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas redes sociales que están constituidas por los celulares, por los computadores, por la actividad del chat, llevan a que la gente se meta en lo que Sigmund Bauman señala un mundo líquido, un mundo inacible. ¿Por qué? Porque los muchachos están en un estímulo, pasan al otro, el chat, la novia, el temblor, todo eso los mantiene en una constante actividad cambiante. Y por lo mismo, esto genera que se produzcan mentes líquidas. ¿Qué son las mentes líquidas? Las que no tienen una estructura, no tienen una formación sólida para sus razonamientos, para su escritura, para su debate. Por eso los videojuegos, eh, que son intensamente diferentes y estimulantes, están utilizando muchas imágenes creativas, usan muchos sonidos, permiten la participación activa. Ojo a la participación activa. Estimulan ambos hemisferios del cerebro y hasta dan premios, les dan moneditas, les dan dulces y se llenan las bolsas, pero de manera virtual. Este atrapamiento de los jóvenes eh, son o es el acicate para construir hábitos. Dice William James que 21 días de repetición de una de estas actividades son suficientes para generar hábito. Ojo, con 21 días se modifica la actividad del cerebro. Entonces, estos muchachos cuyos padres los dejan en manos de todos estos aparatos, solos o solo televisión, o en las instituciones educativas no hay clase y todo el mundo se va al baño o a los sitios a manejar el celular, lo que están es adquiriendo los fundamentos de hábitos, pero en este caso muy nocivos. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo, señalando que en las lecturas que incorporemos en la hora diaria de lectura, que es nuestra propuesta, se incluya la música, se incluyan los movimientos, mucho colorido, muchas imágenes, mucha creatividad de acuerdo con las edades respectivas. Eric Jensen es un neurólogo cognitivo norteamericano, recomendamos mucho su lectura, señala, si ignoramos cómo funciona el cerebro de los estudiantes, ponemos en riesgo su éxito. Estamos diciendo que el aprendizaje requiere estímulos, emociones, atractivos, para que se formen uniones de neuronas, uniones de células nerviosas y que esas uniones permitan guardar y conservar en la memoria. Porque el cerebro es muy plástico. Esa es la siguiente característica del cerebro. Si estuviera ya establecida, ya como una estructura uniforme eh, y de imposibilidad de cambiar, pues no podríamos estar hablando de la neuroplasticidad. Observemos algo que apareció en un periódico de Cali. Un bebé de 2 años vive de sus pies. Con los pies come, camina, escribe, maneja computador, todo un ejemplo de vida. Eh,
¿Qué es lo que ha logrado este niño? Un control cerebral que le permite sustituir sus manitas ausentes por sus pies. Y entonces, con sus pies empieza a trabajar lo que debería hacer con las manos. Esto nos está indicando que hay en el cerebro una característica, una capacidad que es la neuroplasticidad. Por lo mismo, si tenemos niños que no son lectores, que no les gusta leer, pues es posible cambiarle su chip, cambiarle su estructura neuronal para lograr volverlo lector. Pero, ¿con qué? ¿Con qué los volvemos lectores? Adelia Carvalho, una eh, escritora portuguesa, señala que desde el contacto de la primera infancia está la semilla, porque los niños son esponjas cuyo primer entorno, que es el de los padres, permite que ellos se vayan insertando en procesos sociales, lingüísticos y emocionales, que son aprendidos al escuchar la voz de sus padres. Y el segundo entorno ya no son los padres, sino las escuelas, que son las que van a trabajar el tema de su lectura. Para esta formación del hábito, nosotros consideramos que hay que amar los libros, que hoy no se acercan los chicos, las chicas a los libros porque se está perdiendo debido a la tecnología. La tecnología es todo esto que acabamos de señalar, todas las redes, todo lo que hace que el cerebro no se dedique a desarrollarse, a fortalecerse, a consolidarse. Y antes al contrario, muchos padres a los 2, 3, 4, 5 años le están entregando al niño de regalo un celular. Los neurólogos aconsejan no entregar un celular a un niño hasta antes de los 6 años de edad. ¿Por qué? Porque el desarrollo cerebral, sus conexiones cerebrales no se han consolidado suficientemente, no hay madurez. Entonces, en vez del TV, en vez del celular, en vez del computador, llamamos es a la lectura, a la actividad, al juego, al chiste, al buen humor. En ese caso, el desarrollo cerebral tiene que estar liderado por la maestra, por el educador, por los padres, por los mediadores, porque el chico cuando está leyendo se introduce en un ambiente lúdico, agradable, está recibiendo estímulos cerebrales. Obsérvese que estamos hablando de una lectura fonética y particularmente he hecho experiencias con jóvenes de décimo, once y aún de universidad, en donde uno le dice, por favor, lea este párrafo de Marx o de cualquier otro autor, James, que le permita al resto de compañeros reflexionar sobre lo que usted lea. El hecho de que estos jóvenes o señoritas salgan al frente y no sepan leer oralmente nos está indicando que hay problemas muy serios que desde las primeras etapas no se consolidaron. Un estudiante que lee mal oralmente tiene dificultades para comprender. Ese desarrollo intelectual que se estimula con la lectura temprana es lo que forma muchas interconexiones neuronales. Esas interconexiones las descubrió Donald Hebb cuando trabajaba en mirar los enlaces, mirar las asambleas que se forman en la lectura
y que van fortaleciendo la capacidad del cerebro para salir del analfabetismo. Las imágenes de resonancia magnética nos están mostrando que ahora posiblemente podemos observarlo ya en las escuelas normales y en las licenciaturas, las fotografías de cerebros alfabetas y de cerebros analfabetos, en donde en los unos se ve muchas interconexiones neuronales y en los analfabetas muy escasas o inexistentes. Eh, esta, esta actividad también nos lleva a que haya un desarrollo hacia lo emotivo, hacia la inteligencia emocional. El miedo, la amistad, los celos, la valentía, la dulzura, el cariño, son elementos que los encontramos en todas las narraciones, en los cuentos, en las novelas, en los poemas, y que desarrollan el placer, las hormonas del placer en los muchachos si se saben trabajar. Entonces, si podemos mediante la lectura alcanzar esa liberación de hormonas de placer, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas, entonces estamos logrando que se sustituya la droga psicoactiva externa por una droga, entre comillas, natural que está dada por la lectura. Esa lectura es la que nos permite desarrollar al máximo el lenguaje. Eh, y por lo tanto, si se desarrolla el lenguaje, se desarrolla el pensamiento, aumenta el vocabulario, se discrimina auditivamente los fonemas, se desarrolla la atención, la memoria. En fin, se desarrollan las habilidades lingüísticas y cognitivas, como señala Rosa Ortiguela. En ese sentido, traigo otro pensamiento de Benjamín Disraeli que señala, nutre tu mente con grandes ideas, ya que nunca irás más allá de lo que piensas. Es decir, si no hay palabras, si no hay un vocabulario, si no hay un léxico alrededor de una temática, mi pensamiento no se podrá desarrollar. Por eso debemos concluir ahí que los límites del lenguaje de cada persona señalan los límites del pensamiento. La riqueza lexical, la anterior, la riqueza lexical está indicando riqueza de pensamiento. Entonces, un niño lector, una niña lectora, son personajes que hablan con fluidez, que se expresan, que preguntan, que inquieren, que tienen muchas inquietudes. Y esto es por lo siguiente, porque cuando un niño no recibe estímulos en el preescolar, dice Moisés Melo, habrá escuchado cuando llega a la escuela 3 millones de palabras, pero un niño al que se le han leído textos por más de 15 minutos diarios ha oído más de 15 millones de palabras, que es lo que estamos hablando del cerebro alfabeta y el analfabeta. Hay unas experiencias, esta me pareció muy pertinente. En el Reino Unido se inició el programa Book Start, en donde el gobierno le entrega a cada bebé recién nacido un paquete de libros y a los 7 meses, a los 18 meses y a los 3 años repiten la dotación de libros. Del mismo modo, en Checoslovaquia y en Polonia crearon estos eslogans. Todos los checos leen a los niños y toda Polonia lee a los niños. Resultados. Los puestos ocupados en las pruebas PISA fueron Polonia, el 10º puesto, Reino Unido, 23, República Checa, 26, nuestro país en el puesto 56. Estas experiencias nos está indicando es que es necesario bajar estas teorías de lo académico a la política pública, a la política regional.
¿no? Nosotros acabamos de tener una experiencia hermosa con la ciudad de Popayán, en donde, en el Cauca, en donde el Consejo Municipal acaba de aprobar una propuesta de crear la hora diaria de lectura como una política ya perenne que se empezará a ejecutar en el año 2017 y empezaremos a mirar los resultados. Esto es lo que queremos hacer, que desde los primeros años se va a definir si un niño será o no un lector. Y para que uno tenga esa posibilidad de ser un buen lector, debe tener acceso a muchos libros. Colocamos aquí debajo que en cada institución educativa deberían formarse los bibliobancos de aula para que todos los días haya una gran variedad de temáticas, unos espacios de tiempo para leer y se pueda generar la repetición de la lectura con sentido, con gusto, con motivación, con aprendizajes y se fortalezcan las operaciones y los instrumentos intelectuales. Esto pues ya es el resumen de lo anterior. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Si yo le reto a usted, colega, a que me hable sobre las enfermedades tropicales o las condiciones de salud de su país o la producción agrícola o en Colombia sobre el posconflicto o sobre el cambio climático en el mundo o la legalización de drogas, ¿cuánto tiempo se demora usted hablando sobre uno de estos temas? El tiempo que le dé el léxico al respecto, el tiempo que le dé el lenguaje acumulado sobre estos temas. Y si no se ha preparado, en un minuto ya habrá acabado de exponer. Si se prepara, puede hacer una conferencia más o menos extensa. Afortunadamente, la neuroeducación que está recorriendo el mundo en el siglo XXI está funcionando como, como un acicate para mejorar la calidad educativa. Está convocando a que los educadores hagamos todo lo que se llama la actividad pedagógica en el aula y dentro del aula y fuera del aula con mucha emocionalidad, ¿sí? Con mucha motivación, con mucho gusto. Y las lecturas son elementos que generan estos tipos de emociones. Y por lo tanto, si se dan esas emociones, se da una habituación hacia lo placentero. Nuestra hipótesis ha sido constatada parcialmente, comparando pues con lo que podemos hacer en el municipio de Popayán que les decía, y en los que hemos trabajado en municipios y alcaldías y departamentos, hemos logrado demostrar que efectivamente, mediante un plan diario de lectura, la institución tiene que definir de qué hora a qué horas hace lectura, media hora, una hora, pero todos los días, pero con estímulos, con motivación, con acompañamiento, desarrollados en la institución escolar y complementados en la casa. Ojo a eso. Los educandos adquieren los fundamentos y el hábito de leer. Un indicador de si esta hipótesis se está cumpliendo o no es la que nos indica aquel niño que puede ir trasladando poco a poco ese deseo de que le narren o le lean, que sea pues el papá, la tía, el maestro, eh, pasarlo a la lectura que yo mismo hago, con autonomía, con independencia y con libertad. Yo puedo escoger el libro, puedo dejarlo a mitad de camino, puedo terminarlo y puedo consumir cuantos libros definitivamente desee.
Esto depende de la motivación como norte principal. Entonces, otro indicador que tenemos es que cuando los muchachos, los jóvenes, empiezan a escuchar al educador o a los padres esas expresiones, había una vez, hace algún tiempo, en un país lejano, sucedió que se puede hacer como introducción a cualquier obra de narrativa de cualquier nivel, de cualquier país y de cualquier época del mundo. En ese momento, cuando estas expresiones captan al muchacho, estamos hablando de que hay un indicador de que se está formando el hábito lector. En un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Basta de historias, él cita a un investigador norteamericano que se llama Carl Alexander de la Universidad Johns Hopkins y logró demostrar que los muchachos que tenían unas vacaciones de 2 y 3 meses, por cierto, bastante largas y no continuaban con los procesos lectores, venían menos capacitados para acceder al siguiente grado, venían con más falencias, con más problemas para entender los contenidos y los textos del siguiente grado. Aquellos que en sus campamentos o en sus vacaciones continuaron con la lectura, continuaron con una actividad independiente de leer, puntuaron mejor en los resultados señalados. Brevemente, a ustedes les va a quedar estos gráficos que les llamamos nosotros flujogramas para los cuentos analíticos. Tenemos para iniciar, como para sembrar en las etapas de preescolar, de primaria y aún más en los primeros grados de bachillerato, estos, estos pasos para que se puedan seguir y observar resultados. Tenemos que uno prepara un cuento, luego empieza a organizar los niños en un lugar asignado en el salón, asigna a los chicos en su respectiva posición, empieza la narración de los cuentos utilizando voz clara y convocante y en este tipo de cuentos analíticos se pueden aceptar algunas interrupciones, es decir, que el muchacho agregue algo, pregunte por algún personaje y tenga alguna curiosidad. Y el profesor, la maestra, caracteriza a algunos personajes sin exagerar. Hay posibilidad en los cuentos analíticos de formular algunas preguntas relacionadas con el cuento o el mediador le pregunta a los niños acerca de los personajes. Aquí nosotros podemos valorar, es decir, muy buena pregunta, muy buena respuesta, valoramos la capacidad de las respuestas. Como ven, el cuento se ha ido interrumpiendo porque el profesor puede completar las respuestas dadas por los niños y luego se regresa a los respectivos puestos, se recomienda orden y silencio y se les entrega a cada niño hojas en blanco con crayolas, amarillo, azul y rojo para que puedan dibujar y pintar los niños este cuento analítico, narrado y completado. El cuento ritual es ya un poquito más misterioso, más convocante. Para ello se necesita el cuento preparado, una mesa que se ubica en el centro, se prende una vela, se tiene una grabadora con CD para colocar música clásica o instrumental y se inicia el proceso de narración. En este caso, no hay participación de los niños. La idea es que estén tan atentos cuando se enciende la vela y se prende la música, se prende la música, se observa la vela y el narrador empieza a relatar el cuento, utilizando voz clara y fuerte. Se recomienda en este caso no aceptar interrupciones y matizar con tonos altos y bajos. Se debe evitar responder preguntas acerca del cuento, es decir, pues postergarlas
y caracterizar algunos personajes sin exagerar. En este caso, al terminar el cuento, se selecciona al niño que ha estado más atento para que apague la vela. Él lo hace, regresan los niños a sus respectivos puestos, se reubican en los diferentes elementos empleados, se recomienda orden y silencio y se recomienda narrar el mismo cuento varias veces. En, en la parte final se dibuja y pinta por parte de los niños, entregando a cada niño hoja en blanco, crayolas, y se pide en las reuniones con padres de familia vincular a los papás para que también en casa los niños narren el cuento a los padres y ellos escriben lo narrado, dibujan y pintan. Esto debe repetirse por lo menos el mismo cuento 5 veces en cada, en cada instancia. La síntesis, la gran síntesis de esta exposición se da en este esquema, en este diagrama. Eh, Creemos que el proceso inicia con una capacitación a educadores sobre neurociencias, sobre fundamentos neurológicos del aprendizaje de la lectura. Hay que dotar el aula con siquiera 40, 50 libros, títulos de diferentes autores, temáticas, preferiblemente pues de narrativa. Hay que tener la grabadora, el equipo de sonido con música clásica de fondo, porque en la neurología la música también nos informa que juega un papel importante. El educador debe presentar animaciones previas a la lectura, es decir, en su presentación al tipo de cuento, a qué van a encontrar allí, a dejar como inquietudes, presentación de los libros, seducirlos y hacer que los niños, niñas, jóvenes hagan una lectura silenciosa durante 20 minutos cada día, que pueden irse alargando a 25 o 30 minutos de acuerdo al agarre que tenga el programa. A los 21 días, como decíamos, ya podríamos estar estableciendo qué indicadores están produciéndose. La idea entonces, al motivar y estimular la lectura, los muchachos ingresan al cerebro mucha información, muchas emociones, viajes, risas, tensiones, amor, emoción, intereses, valores, creatividad, imaginación, autoestima. Todo eso que generan los buenos libros, las buenas obras narrativas, van a permitir que se genere un deseo de seguir y si se produce ese circuito de recompensa que decíamos con las drogas, ahora lo lograríamos con la lectura y se da los fundamentos, la formación del hábito lector. Los cerebros de sus estudiantes quedan en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laureano, por esta excelente exposición y sobre todo por la experiencia práctica que nos estabas dando a nosotros y también a los docentes para que puedan utilizar en el aula de clase con sus estudiantes. En este momento entonces abrimos el espacio para preguntas y comentarios que tengan los asistentes y mientras esperamos estas preguntas en nuestro chat, quiero recordarles a nuestros participantes que los materiales que han sido utilizados en este seminario virtual, incluidas la sinopsis, también esta presentación PowerPoint y la grabación de este seminario, estarán disponibles en nuestra comunidad de práctica de la RIET en el grupo Técnicas Innovadoras para la Enseñanza de la Lectoescritura que encuentran en el enlace que ven en sus pantallas. Si ustedes aún no son miembros de nuestra comunidad virtual, deberán primero registrarse y luego sí podrán acceder a estos materiales. Tanto la presentación PowerPoint como la grabación del webinar estarán disponibles en los próximos días mientras se hace la respectiva subida a este sitio web. Bueno, Laureano, mientras esperamos las preguntas de nuestros docentes, yo quisiera iniciar con una
Bueno, en realidad tengo tres preguntas. La primera está relacionada con las discapacidades cognitivas o discapacidades físicas que puedan tener algunos de nuestros estudiantes en nuestras aulas de clase y cómo estas discapacidades pueden afectar precisamente estos procesos neurológicos que se dan cuando el estudiante está aprendiendo a leer. Recordemos que nuestras aulas de clase son diversas, no solamente en diversidad, digamos, de género o también diversidad de el, el tipo de relaciones que nuestros estudiantes tienen en sus casas, en sus comunidades, sino también, digamos, que hay diversidad también en la forma en que los estudiantes aprenden y dentro de nuestros webinars de la RIED hemos tocado bastante el tema de las discapacidades y el tema de la inclusión educativa. Entonces quisiera saber desde tu experiencia y desde tu trabajo con docentes y estudiantes de qué manera podemos entonces nosotros llegar a incentivar también esta lectura en estos estudiantes. Esta es Sí, Diana. El enfoque que nosotros tenemos frente a discapacidades tiene que ver mucho con lo que enfocamos en las inteligencias múltiples. De la misma manera como hay chicos que son visuales, otros auditivos, otros kinestésicos, eh, hay diferentes formas de apropiarse el conocimiento, de adquirir el conocimiento. Así también hay niveles, digamos, de desarrollo del cerebro que hacen que el educador deba acondicionar, deba adecuar sus enseñanzas, sus materiales, sus temáticas, sus metodologías a los diferentes niveles. Entonces, si decimos que le vamos a enseñar algo a un chico que es bastante kinestésico, que se mueve mucho, que es hiperactivo, que le gusta trotar, alzarse, correr, frente a un chico que le gusta más lo cognitivo, lo analítico, ¿sí? Pues necesariamente el tipo de enseñanza y de material que tenemos que preparar para cada uno de ellos debe ser adecuado a esos talentos, ¿sí? Propiciar más hacia lo kinestésico, propiciar más hacia lo verbal para el otro. Lo mismo para las discapacidades físicas. Yo veo, por ejemplo, que hay juegos paralímpicos, le llaman, los que atienden competencias para personas con discapacidades físicas. Entonces, no los podemos llevar a la competencia normal, sino que tenemos que ponerlos con sus pares que tienen las mismas discapacidades y con ellos entrar a desarrollar su actividad hasta donde puedan. Entonces, tenemos algunos fenómenos que ya no son propios del docente, sino que son propios del neurólogo, del fonoaudiólogo, del especialista en la estructura cerebral, el especialista en los daños congénitos de pronto que tenga un chico y que van a impedir que esté a la par con nosotros. Entonces necesariamente hay que adecuar hasta donde sea posible el conocimiento del maestro para adecuar actividades y adecuar tareas y adecuar logros para aquel chico que con seguridad, y eso se ha venido demostrando, que mediante el uso de ese principio de la neuroplasticidad del cerebro, es probable que algunas zonas del cerebro lesionadas puedan mejorar
puedan reincorporarse y puedan asumir tareas que antes no se tenían. La clave entonces es adecuar hasta donde pueda el maestro. Cuando le corresponda al especialista, pues toca acudir a él. Perfecto, Laureano, muchas gracias por tu respuesta y pues efectivamente en esos webinars sobre educación inclusiva y educación para personas con discapacidad, precisamente veíamos esa adecuación y también la importancia del trabajo coordinado y sinérgico entre padres de familia y docentes, entre padres de familia y también las directivas de las instituciones educativas para que precisamente hablemos de una educación que sea más inclusiva y que permita efectivamente potenciar las habilidades que cada uno de nuestros estudiantes tiene. Yo tenía otras dos preguntas, pero veo que ya nuestros participantes empezaron a formular, así que voy a ir intercalándolas. Quisiera formularte esta por la docente Isabel Coral Osorio, quien dice que agradece esta buena exposición y tiene una duda sobre qué tipos de libros se recomiendan para que los adolescentes adquieran ese hábito lector con interés y motivación. Sí, la experiencia nuestra es la de haber logrado una selección de textos de narrativa. En principio trabajamos con textos de narrativa para hablar de la formación del hábito lector. Ya luego daremos el paso hacia la lectura de tipo académica, es decir, aquella con la que ya se va a ver enfrentada en las pruebas de estado o en la universidad. Pero en principio, con textos de narrativa, los adecuamos a edades. Por supuesto que un adolescente con temáticas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que son historias fantásticas, de temor, de aventura, Sandokan, Julio Verne, que son propias de la edad adolescente, son las temáticas, los títulos que atraen por la edad en la que estamos. ¿Sí? En esa medida, nosotros hemos elaborado un listado apropiados para preescolar, para primaria, para media y para finales de bachillerato, que se han hecho bajo el criterio de las motivaciones etarias, es decir, que me gusta a mí. Al de preescolar le gusta jugar, moverse, asustarse. Entonces, el lobo que lo va a agarrar. Y esa es su lectura y esa es su pasión y ese es su juego y ese es su enamoramiento frente al libro de, de narración. Entonces, si hay oportunidad más adelante, podríamos elaborar un listado para hacérselo llegar Claro, Laura, no, a los pues igual interesados. también tú estás invitado junto con todo el equipo de la Fundación Dime Lee para que participen en nuestra comunidad de práctica y que precisamente en el espacio que hemos creado para continuar el diálogo con este seminario, pues puedas también contribuir con ese listado del que nos estás hablando. Quiero continuar con otra pregunta de otro docente. José Gregorio Salas está preguntando si comprendió bien eh, esta, esta afirmación, si lo más importante para la adquisición y desarrollo del hábito de lectura es la frecuencia de la lectura en el aula. Pregunta si está en lo cierto. Sí, la esencia de la charla es la formación de los hábitos en general desde la neurociencia. El hábito es una actividad que al repetirse se aprende. Y si esa actividad que al repetirse se aprende genera placer, da como resultado deseos de repetir.
Si genera displacer, dolor, molestia, no se repite. Entonces, el hecho de que todos los días, ¿se acuerda que mi reto es que yo les voy a tocar la flauta, no como la toqué ahora, sin haber asimilado muy bien la posición de los dedos y de los sonidos. Yo tengo que repetir, repetir y repetir hasta que mis dedos, controlados por el cerebro, puedan habituarse de tanto repetir las notas, las melodías, las composiciones, y eso se habitúe. Hay gente que toca el piano sin ver partituras, sin poner atención, picándole el ojo a alguien del público, porque ya tiene el hábito adquirido. Entonces, el hecho de que en Argentina, en Buenos Aires, observemos en los trenes, en los buses, a muchos jóvenes, me quedé bien impactado con esto, leyendo, ya te está indicando allí que hay una cultura de la lectura eh, que se puede decir que es un pueblo que tiene hábito de leer, es decir, gusto por la lectura. Y de hecho, pues Argentina ocupa uno de los primeros lugares en consumo de libros. Mientras en Colombia estamos hablando de un libro y medio o dos por habitante, en Argentina estamos hablando de 10, 12 libros al año, si no estoy mal en la estadística. Pero es por eso, porque se ve la pasión, se ve el gusto. Y el maestro y la escuela y la institución es la que tiene que decir, en este espacio de 7 a 7:30 no hay matemáticas, no hay sociales, no hay religión, no hay educación física, hay lectura. ¿Cuál lectura? No de tarea, no de imposición, no de calificación. La lectura libre, la lectura autónoma, la lectura silenciosa, la lectura acompañada de música ambiental. Y esto se lo garantizo que desarrollando el programa seriamente, institucionalmente, es decir, que todo el mundo lo haga, incluidos los profesores que tenemos unos déficits de lectura bastante agudos, bastante críticos. Si aprovechamos ese espacio de tiempo para leer neurociencia, leer pedagogía, leer muchas cosas, notaremos que en unos 6, 8, 10 meses estamos ya introduciéndonos al hábito de leer. ¿Sí? La idea es la repetición consciente, variada, atractiva. Gracias, Laureano, por tu respuesta. Estoy viendo nuestro reloj y ya pues ha pasado la hora que dura nuestro seminario virtual. Hay muy buenas preguntas aún, pero creo que ya tenemos que empezar a cerrar y empezar a darle conclusión a esto. Pero voy a terminar con dos preguntas que fueron formuladas por nuestros docentes y aquellas preguntas que no logramos abordar acá, los invito y las invito a que por favor las publiquemos en este espacio de la comunidad virtual donde estarán los materiales de este seminario para que continuemos el diálogo y sigamos enriqueciendo la experiencia. Entonces, la primera pregunta, Laureano, esta es una pregunta que fue formulada por dos docentes, entonces voy a tratar de conjugar ambas preguntas en una sola. Las preguntas fueron formuladas por Gloria Esperanza Maya Castillo y por Yasmín Caballero. Ambas tienen una inquietud sobre el trabajo con los padres de familia y quieren saber cómo trabajar con esas familias sobre esta cultura lectora cuando algunos estudiantes pertenecen a hogares que son disfuncionales o por el contrario donde los padres no tienen ese tipo de compromiso hacia la lectura. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, esa es una de las que yo tenía sobre los contextos multiculturales en los que nos desenvolvemos en nuestros países. El ejemplo de Colombia con 65 lenguas indígenas que son habladas por un alrededor de 400.000 personas
en nuestro territorio colombiano, también viendo esa particularidad contextual y cultural, cómo también se puede incentivar esta lectura en los estudiantes que vienen de comunidades indígenas, de comunidades afroamericanas, o también, como lo comentaban las docentes, pues digamos de familias con problemas de convivencia. Sí, pues la vinculación de los padres de familia resulta vital. Es decir, sin su concurso no habrá éxito total en la tarea. Ya que estamos hablando de una propuesta que se debe hacer en la institución educativa, pero como vieron en el flujograma, se le dice al chico, lleve el dibujito que hiciste en clase y renarra el cuento a tus padres. ¿Sí? En casa, a la mamá, al papá, al hermano, la persona que esté con él, le haga la narración y el padre pueda constatar el niño ha leído. La vinculación, y para ello llamamos nosotros a los docentes a que se estructuren durante el año por lo menos unos 4 o 5 reuniones para hacer la escuela de padres, porque ellos también requieren de la formación por parte del maestro para poder respaldar el trabajo de los niños en la escuela. Entonces, si hay resonancia, si hay eco de lo que se hizo en el colegio y se continúa en casa, para los muchachos es un complemento que les va a permitir entender por qué están estudiando, por qué están mejorando, cómo avanzar más. Naturalmente que hay muchas dificultades con padres analfabetas, por ejemplo, o porque nunca estuvieron en aulas de clase o porque se olvidaron prácticamente. En esos casos toca hacer una reeducación de padres, es decir, la labor del maestro es duplicar esfuerzos, probablemente utilizar a los muchachos de grados superiores para decir, bueno, vamos a hacer alfabetizaciones con padres de familia, porque sin eso vamos a encontrar un hueco, un vacío en el complemento de los aprendizajes de los muchachos. Entonces sí, eh, hay que identificar con quién vive el chico, entregarles a los padres la responsabilidad de controlar un horario. En cada institución educativa se tiene un horario de 7 a 8 tal cosa, de 8 a 9 matemáticas, de 9 a 10 inglés, tal. Bueno, por la tarde, de 1 a 2 almuerzo, de 2 a 3 siesta, de 3 a 4 tareas, de 4 a 5 televisión, de 5 a 6 lectura, de 6 a 7 hacer la actividad deportiva, 8 de la noche a dormir. Entonces, si hay un horario que se le sugiere al papá, que lo elaboren, que lo construyan conjuntamente y se pueda cumplir, pues es lo ideal. Es lo que en Colombia se está intentando hacer con las jornadas extendidas, en el sentido de que no se vayan a las 12, sino que tengan por la tarde actividades complementarias de tipo académico, porque muchos muchachos llegan y no tienen ninguna actividad ni ninguna compañía. Entonces la idea es buscar que esas actividades se puedan hacer, bien sea en la institución en horas extras o bien sea en casa con controles de horarios y que nos permita decir que el papá por fin aprendió a leer. Tenemos unas experiencias lindísimas en Santander de Quilichao, Cauca, en donde las niñas y niños de preescolar lograron
involucrar a sus mamás, sobre todo las mamás son las que más se involucran fácilmente en estos procesos. Y tenemos unos videitos hermosos de cómo la mamá dice: por primera vez estoy leyendo, por primera vez me siento muy cerca a mi hijo, a mi hija en esta actividad lectora en casa. Por primera vez estoy comprándole uno o dos libritos cuando puedo. Es decir, es ya el empalme de escuela, hogar, tan necesario y tan indispensable para obtener buenos resultados. Ahora, frente a las comunidades, efectivamente tenemos unos atrasos grandes en el sentido de que cada comunidad debería tener su propia literatura, sus propios libros, sus propias narrativas, que su propia cosmogonía esté mostrando las características de su raza, de su etnia. Y entonces eso hay que estimularlo cuando es solo y exclusivo la escuela de una determinada comunidad. Escribir, leer, así, la oralidad es una lectura también. Y en esa medida, si están en la escuela regular, toca adecuar, buscar materiales que ya se están produciendo poco a poco, pero también adecuar materiales que sean atractivos a los chicos. De todas maneras, para nosotros en pedagogía, un niño es un niño, sea afro, sea indígena, sea blanco, sea de cualquier extracción social, étnica, cultural o religiosa, son niños con unos cerebros en crecimiento y todos son, como decía ahí alguna autora, unas esponjas susceptibles de modificación, respetando, por supuesto, sus creencias, sus gustos y sus eh, culturas. Pero sí es factible acercarse, estimular y adecuar lo que se tiene en la escuela oficial a las multiculturalidades. Muchas gracias, Laureano, por dar respuesta a estas preguntas y como lo decía antes, vamos a continuar el diálogo en nuestra comunidad virtual, en el enlace que ustedes pueden ver, para que no dejemos de lado este diálogo y obviamente las preguntas que no se lograron contestar, pues que puedan continuarse ahí. Quiero recordarles a los participantes que este es el primer webinar de la serie con la Fundación Dimele. El próximo webinar va a ser el viernes 10 de marzo a las 4 de la tarde con el especialista Jorge Giraldo, quien estará presentando el webinar sobre los fundamentos y prácticas del modelo del lector óptimo. Para poderse registrar, por favor estén pendientes de nuestra página web www.oas.org/es/riet, donde pueden acceder a la sinopsis de este webinar y también al enlace de registro. Nuevamente, muchas gracias, Laureano, por aceptar la invitación, por esta excelente presentación y también por el tiempo que has destinado para su preparación. Y muchas gracias a los y las docentes que estuvieron participando con nosotros hoy. Y gracias, obviamente, como lo decía en el chat, por contribuir a la mejora de la calidad de la educación a partir de su práctica docente. Nos vemos entonces el 10 de marzo y gracias y feliz tarde. Bueno, gracias a ti, a la organización, y espero que la respuesta al sondeo haya cambiado después de estos 45 minutos de charla y coloquen siempre que para lograr alcanzar el éxito de los estudiantes, lo primero que tenemos que trabajar es el cerebro. Prioridad 1A. Gracias, un abrazo a todos, fraternal, esperamos en nuestro correo particular también de la Fundación
Esperamos sus comentarios y sus invitaciones. Muy amable, estamos en Cali para Gracias. servirles con los brazos abiertos. Un abrazo Voy a dejar y unos que estén tres muy bien. minutos la diapositiva con la información de la Fundación Dimele para que los docentes que quieran anotar estos datos pues lo puedan hacer. Nos despedimos entonces y damos por concluida esta sesión.